Dios le bendiga y bienvenido a este nuevo episodio de Misión Sabiduría titulado Reabriendo el caso de Sansón. En este estudio vamos a analizar desde otro ángulo de lo que estamos acostumbrados. La palabra del Señor es que siempre partimos de la premisa que fue Dalila la que utilizó a Sansón, pero ¿habrán posibilidades de que fuera lo contrario? ¿Habrá sido Sansón el que utilizó a Dalila para su ventaja? Si quieres saber lo que aconteció, mantente en sintonía de este nuevo episodio de Misión Sabiduría. Adicional a eso, si le agrada recibir este tipo de contenido donde adquiere sabiduría de lo alto, le invitamos a suscribirse a nuestro canal para que cada vez que salgan nuevos episodios, usted se pueda enterar primero. Que el Señor le bendiga. Bienvenido a este nuevo episodio de Misión Sabiduría, titulado Reabriendo el caso de Sansón. Ahora, antes de dar comienzo a este estudio, le exhorto a dar suscribirse a nuestro canal para que pueda continuar recibiendo este tipo de contenido que está lleno de sabiduría de lo alto. Ahora, entrando a lo que es la vida de Sansón, cuando leemos la palabra vemos que lo primero que acontece es que la madre de Sansón no podía tener hijos. Entonces llega el ángel de Jehová y se le aparece y le da unas instrucciones. Le deja saber que el niño va a ser nazareo. La palabra establece que él sería nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. Es de la única persona en la palabra que se le establece y se le indica que su pacto de nazareo sería de principio a fin. Le dice, mira, no tomes sidra, no tomes vino y no comas cosa inmunda, porque el niño será nazareo desde tu vientre. Es impresionante y muchas personas no se percatan que si el ángel de Jehová fue hacia la madre de Sansón y le indicó que no hiciera eso, era precisamente porque lo hacía. Muchas veces queremos bendiciones del Dios Todopoderoso, pero no hemos cambiado nuestras actitudes ni hemos dejado la vieja manera de vivir. Entonces queremos entrar a lo nuevo sin dejar lo viejo. Y tiene que el Señor venir a ti o a mí y decirnos, deja de hacer esto para que puedas recibir. Porque si ella no lo hiciera, no era necesario decírselo. Pero el Señor tuvo que enviarle al ángel para notificarle que ella tenía que cambiar para que aconteciera lo que ella quería. Y le estableció que no pasaría navaja por la cabeza de ese niño. Vemos que él nace, la palabra establece y que él iba creciendo y el Señor lo iba bendiciendo. Dice que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse sobre él. O sea que el Señor estaba respaldando lo que había dicho. O sea que su llegada fue una llegada milagrosa, ya que su madre era estéril. Ahora, inmediatamente vemos ese desarrollo en la vida de Sansón. Vemos que dice la palabra que entonces Sansón descendió a Timnat. Y hay que subrayar la palabra descendió. Cuando usted observa las historias en la palabra y va escudriñando palabra por palabra, se percata que comúnmente cuando alguien desciende en la palabra, va en dirección a hacer algo erróneo. Y la realidad es que vemos que después que dice la palabra descendió en este versículo, pues vemos que él va en descenso en su vida espiritual. Empieza a buscar mujeres fuera de su tierra, lo cual no le era permitido, tanto como israelí, como también con su pacto de nazareo. Vemos que se enamora de una mujer de la tierra de los enemigos. Y vemos como él también regresa a sus padres y le dice, desciende, que bajen con él a conocer a esa mujer. O sea que él no tan solo fue en picada en su vida o bajando, sino que se fue acompañado y llevó a otros a bajar. Y amado, tenga mucho cuidado con esto y observe a este tipo de personas. Si usted ve a alguien en decadencia espiritual, trate de ayudarlo a que se levante como sus padres hicieron. Trate de guiarlo, trate de levantarlo, pero de ninguna manera caiga con ellos. Se supone, establece la palabra, que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Ahora ellos descienden, hacen la boda, se casan con esta muchacha. Y comienza y habla de Sansón, que dice que él le hace un enigma. Ahora, esta palabra enigma hay que subrayarla también. Enigma se utiliza muy pocas veces en la palabra. En una de las ocasiones en el libro de Daniel, cuando dice que los jóvenes, Daniel y los demás,
eran sumamente sabios para descifrar, para entender, y dice para descifrar enigmas. O sea, y cuando vemos el libro de Daniel y lo profundo que es, sabemos que Daniel era sumamente sabio y sus compañeros también. O sea que la sabiduría que había en Sansón era grande. O sea que no era un tonto como las películas lo tratan de poner, un torpe, alguien que no tenía entendimiento, sino todo lo contrario. Establece que él se levanta al frente de los filisteos y le hace una negociación, le hace un tipo pacto. Le dice, le voy a decir un enigma. Si ustedes lo descifran, entonces yo le voy a dar, y dijo la recompensa, viceversa. Si ustedes no lo logran descifrar, yo se lo entrego a ustedes, que eran 30 y 30 trajes. Entonces él procede a darle el enigma y le dice, del devorador salió alimento, del fuerte salió dulzura. Entonces le dice eso a los filisteos y le dio un término de 7 días. ¿Qué pasó? Él estaba haciendo referencia a algo que había acontecido en su vida anteriormente, que era un león que lo fue a atacar y él mató el león. Ahora este león estaba por una viña, la palabra establece que él estaba pasando por una viña, algo que no le era permitido, y luego toma un panal de miel que había en el león, que es acercarse a los muertos, algo que no le era permitido. Y Sansón ya estaba acostumbrado a picar en la línea, hacer las cosas más o menos bien y sentir el respaldo de Dios presente como quiera. Vemos cuando tomó la quijada del burro, algo muerto, el Señor lo utilizó como quiera, se glorificó y él se empezó a dar cuenta y a percatarse que podía hacer las cosas mal y Dios seguía ahí. Y eso es una tendencia que todavía existe en este tiempo en muchos jóvenes que proceden a hacer las cosas de manera incorrecta, fallan al Señor y se creen que no tienen que arrepentirse porque siguen sintiendo la presencia del Señor. Y la realidad es que están lejos de la verdad. Hay que arrepentirse y hay que mantener un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. ¿Somos perfectos? No, no lo somos, pero vamos perfeccionándonos en Cristo. Pablo decía, guarda tu salvación con temor y temblor. Si hay que guardarla es que puedes perderla y tienes que procurar no perder esa bendición. Pero Sansón se acostumbró a caminar en esa línea. Entonces vemos que luego suceden unas cosas donde es asesinada, donde le quitan a esa esposa y suceden un montón de cosas terribles. Y entonces luego se enamora una vez más de una mujer llamada Dalila. Y ya sería la segunda experiencia, la segunda ocasión que Sansón buscaría esposa fuera de la tierra, que le establecieron que era su perímetro. Su propia madre le decía, no hay mujeres aquí, que tienes que buscarla afuera. Pero el muchacho seguía buscando fuera, esta vez por segunda ocasión. Entonces vemos que él conoce una mujer que todos conocemos llamada Dalila. Entonces Dalila, los filisteos se le acercan y empiezan a indagar o a interceder para pedirle a Dalila que le preguntara a Sansón el secreto de su fuerza. Ya Sansón había tenido una experiencia anterior y todos nosotros aprendemos de la experiencia. Él ya sabía que si él le decía a ella le diría a los filisteos, porque eso lo aprendió anteriormente. Porque ya dijimos que él descifraba enigmas, o sea, que en parte era un genio. También fue juez por 20 años, establece la palabra. Entonces, al ser juez, es educado en las leyes de la tierra, más educado en la palabra de Dios. O sea, que no era un muchacho que no tenía entendimiento. Ahora, cuando ella le empieza a indagar, dice la palabra, que entonces él le dice, bueno, si mataran con 7 mimbres verdes, ese es el secreto de mi fuerza. Y vamos a hacer aquí un espacio, una pausa. ¿Por qué? Porque el cabello de Sansón no era un cabello largo suelto. En el voto de Nazareo se le amarraban y se le hacían 7 trenzas en la cabeza. O sea que él tenía su cabello dividido en 7 partes. Y él, aparentemente, pudiéramos deducir que le estaba hablando y le estaba dando la contestación desde el principio, solamente que se la estaba dando de modo enigma. Le dice 7 mimbres verdes. Luego,
ella le pregunta, lo ata y dice, Sansón, los filisteos sobre ti, y él los rompe como nada. Ella se molesta. Yo diría que el que se debería molestar es él, pero aparentemente la que se molesta es ella. Él le dice, si me atas con cuerdas, una vez más haciendo referencia a su cabello. Ella no lo capta. En la tercera ocasión le dice, porque la realidad es que si tú tejes mi cabello a tela y esa tela la amarras a estaca, cuando esa es el secreto de mi esa sería la debilidad mía. Y ella tejen su cabello a tela la amarran a estaca. Una vez más le dice, Sansón, los filisteos sobre ti, y una vez él se levanta y todo está bien. Él esperaría a lo mejor que en esa ocasión su cabello de alguna manera se arrancara porque estaba tejido a estacas y de esa manera podía deshacerse de su cabello sin tener que decirle. Ya le había hablado en enigma, en secreto, de manera secreta, le estaba diciendo, pero él no quería decirle directamente. ¿Por qué no le quiere decir directamente? Porque si él le dice directamente a ella lo que es, él se haría culpable si ella lo cortaba porque él lo declaró. Él no quería decírselo, dice la palabra que ella siguió insistiendo y él se entristeció hasta la muerte. Y finalmente decide decirle para no continuar con esto. ¿Y qué pensaría Sansón? Bueno, el Señor ha sido tan bueno conmigo que yo he caminado, me ha unido, he estado en viñas, me he unido a los muertos, he buscado mujeres paganas y el Espíritu de Dios sigue viniendo sobre mí. Así que me corte el cabello, una cosa más, ¿qué diferencia le va a hacer al Señor? Mejor me la gano a ella y el Señor como quiera me va a seguir ahí cuidando como plato de segunda mesa. Y yo pregunto, ¿es esa la actitud que un creyente debe tener delante del Señor? Que lo soltemos todo y todo lo que nos demandó no podamos cumplir con eso y esperemos que el Señor continúe ahí de todas maneras. Dice la palabra que llamaron al barbero, lo durmió lo recostó y le afeitaron la cabeza. Entonces él le dice una vez más, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón dice, esta vez va a ser como todas las demás. De la misma manera que me llené de fuerza en las veces anteriores, esto va a ser lo mismo. El problema era que ya era demasiado lo que había hecho y hasta este momento no había arrepentimiento en su corazón. Entonces había perdido su fuerza. Ya su vaso estaba tan sucio que el espíritu no podía posar ahí. El pacto había sido roto. Ahora, cuando dice la palabra que ellos le sacan sus ojos, y se burlan de él y suceden un montón de cosas, pero su cabello comenzó a crecer. Cuando le sacaron sus ojos físicos, finalmente Sansón pudo ver espiritualmente. Y fue como de la misma manera que su cabello crecía, su fe una vez más iba en desarrollo. Y dice la palabra que en el último día de su vida fue llevado al templo de Dagón junto a los filisteos y lo estaban utilizando para burlarse de él. Pero él pidió que lo pusieran junto a las columnas fuertes de la casa. Y el Espíritu de Dios vino sobre él una vez más. Y ese día mató más filisteos que en toda su vida. Y se cumplió al dedillo lo que el ángel de Jehová le dijo a su madre. Le dijo, él será nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. Hubo lapsos en su vida donde caminó donde no era correcto, pero se siguió cumpliendo la palabra de Dios y en su último día estaba dentro del pacto que Dios había establecido. Y mi exhortación a ti es que no juegues con Dios, no manipules a los demás. Aunque sea otro el que lo haga, si tú lo dijiste, eres igual de culpable ante el Señor. O sea que en este caso, Sansón es más culpable que Dalila. Y él es el que debe ser mayormente acusado porque él es el que conocía al Señor, no Dalila. Él era el instruido, él era el que sabía. Y se supone que él fuera luz en medio de tinieblas. Así que de esa manera cuídate tú y no hagas lo mismo que en Sansón hizo. Que el Señor les bendiga.